Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin Pretensiones. Y hoy contamos con José Campos, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Cosacos de la Nueve, cuyo objetivo es divulgar información sobre la mítica compañía de excombatientes republicanos en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Hola, José, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bien, gracias. Gracias a ti por invitarnos. Es un placer. Es un placer. Bueno, la charla la vamos a dividir en dos partes. Una va a ser, por un lado, pues que José nos cuente temas relacionados con la asociación, sus orígenes, objetivos, experiencias, actividades. Y luego pasaremos a una segunda fase donde nos hablará de la propia compañía, la 9, y su repercusión, memoria, bibliografía, particularidades. Entonces, si te parece, José, empezamos. Y vamos a empezar con una curiosidad que a mí me surgió cuando me diste hace unos días una tarjeta tuya, cuando nos conocimos en persona, y el nombre de la asociación histórico-cultural Cosacos de la Nueve. ¿Por qué Cosacos? Mira, ya empiezas con uno de los mitos dentro de la asociación. Hay una historia que ha venido narrada en algunos sitios, no puedo poner la mano en el fuego por ella, pero la historia es que en una de las muchas broncas que tuvo el capitán Drone con los soldados, con los españoles, les echó en cara una cierta forma por un malentendido que había habido de comportarse y les dijo que estaba harto de que se comportasen como unos cosacos, con todo lo que ello conllevaba, de gente violenta, bronquista y todo esto. Y entonces, pues bueno, después se vio que tenían razón los soldados, no tenía razón Dron, pero a ellos les hizo gracia lo de llamarse cosacos y dijeron, pues vamos a tomarlo como cosacos. El vehículo de mando, el semioruga de mando de la 9 se llamaba los cosacos. Esta es una historia, yo no sé si será verdad, en unos sitios pone que es cierta y en otros no se hace mención a ella, pero eso sería. Y entonces, pues cuando nos inscribimos en el registro de asociaciones, había habido otra asociación que se había puesto todos los nombres de la 9 que te puedes imaginar para que nosotros no pudiésemos darlos de alta. Vaya. Por una cuestión personal ya. Y entonces no sabíamos qué nombres ponernos. Y dijimos, vamos a tirar de los cosacos. Y ya poniendo el nombre Los Cosacos de la 9, ya fuimos admitidos en el registro de asociaciones. Curioso. No sé si será como dices tú, será verdad o no, pero de luego curioso es 100%. Oye, y bueno, ya que has dicho lo de inscribiros y todo, ¿por qué creasteis esa asociación? ¿Qué es lo que os motiva? Me figuro que un grupo de amigos a inscribiros y a crear este tipo de asociación. Mira, empezamos, nos tenemos que remontar al año 2000. El año 2000, aquí en España, es cuando empieza a hacerse públicas recreaciones de la Segunda Guerra Mundial. Había habido cosas de romanos, cosas de la Guerra de la Independencia, se veían por algunos sitios ya, pero en el año 2000 empezaron a montarse eventos públicos en que se recreaba la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía contactos, porque venía yo de sitios en que se estudiaba la historia de la Guerra Civil, tenía contactos con gente que se había introducido en este mundillo de la recreación de la Segunda Guerra Mundial y decidí unirme a ellos. Todo el mundo o recreaba americanos, o recreaba alemanes, o recreaba ingleses. Y digo, ¿dónde voy yo con mi pinta que mejor pueda recrear desde, digamos, del lado aliado? Digo, el tema de los rusos no me va. Digo, pues ya está. Tema español. ¿Qué mejor tema español? Y más o menos poquín conocido quizá en aquella época, la 9. Y ahí empecé yo al principio y después pues se unieron una serie de compañeros. Empezamos a ir a recreaciones históricas ya con público y tal, pero desde un primer momento nos dimos cuenta de que la historia de la 9 tenía algo más que la simple recreación histórica, es decir, el ponernos uniformes, el tener vehículos que lo representasen, que era pues toda la carga sentimental e histórica que llevaba para los españoles. Y entonces dijimos, bueno, pues hay que empezar a difundir la historia, todo lo que podamos saber, todo lo que encontremos, todo lo que nos enteremos, todo lo que descubramos, que quedaba mucho por descubrir en aquella época, sobre la real historia de la 9, como compañía del ejército francés. Y ahí fue como empezamos, te estoy hablando, esto ya enero del 2001. O
sea, el año que viene haremos 25 años como asociación, que bien empezó como grupo de recreación histórica. Ah, curioso. O sea, que tenéis, digamos, dos patas, ¿no? La recreación y todo el tema de investigación y divulgación sobre la propia Efectivamente, compañía. Y además eso efectivamente. tuvo que ser complicado porque en aquella época, no sé, luego nos cuentas un poco, pero poco había escrito, poca... Y eso que ya llevábamos unos cuantos años de democracia, que se suponía que eso se podía haber salido a la luz antes, porque yo entiendo Sí, que durante la época de la dictadura, pues bueno, pues primaba más la división azul. Vamos sí. a entenderlo, ¿no? Pero claro, ya en plena democracia, que esto no saliera a la luz. Luego, si quieres, cuando comentemos temas de bibliografía y todo esto, te cuento un poco cómo iba ese Vale, tema. venga. Pues sí, resultaba, pues claro, te veían que tú aparecías en las recreaciones, íbamos el grupo con uniformes norteamericanos y que llevábamos una bandera republicana, de la República Española, y unos parchecitos pequeños, que esa es otra historia también, otro de los mitos de la 9. Y decían, pero vosotros no sois americanos. Decíamos, no, nosotros somos españoles en el ejército francés. Y entonces, pues ahí empezábamos ya a dar la charla, a contar la historia, y así fue como empezamos a transmitir la historia un poco. Con el paso del tiempo, la historia tuvo un poco más de difusión por parte nuestra y por parte de otros sitios, y ya pues nos iban conociendo la gente. Y esto fue como empezamos. Y lo que narrábamos pues era lo que descubríamos nosotros por nuestros medios o bien por lo que publicaban por otros sitios. Ya. Pero nosotros lo aglutinábamos todo y procurábamos darle difusión. Al principio con modo de panfletillos que dábamos en las recreaciones y después ya cuando ya empezó a funcionar todo lo de las redes, pues empezamos primero con una web donde colgamos todos hasta que un pirata ruso se metió y nos probó totalmente la web que teníamos y ya nos metimos después por el Facebook, que es con lo que más actuamos ahora y tal. Sí, de eso te iba a preguntar, pero un poquito sobre la recreación, porque me parece un mundo súper curioso. Sí, ¿Qué hacíais? la recreación es un mundo, es un mundo. Ha habido gente, conozco yo gente, que ha roto matrimonios, que ha roto relaciones familiares por la recreación. Cuando nosotros empezamos era un tema muy caro, por eso todos tenemos la edad que tenemos, y era muy poco asequible a la gente. Tenías que comprarte piezas en el extranjero, Internet no funcionaba como funciona ahora, Claro. no había apenas reproducciones buenas como las que hay ahora, y entonces si querías hacer una recreación decente, tenías que dejarte el dinero de los amigos que iban fuera o tú hacías viajes, comprar material y traértelo. Y después, pues una recreación siempre pierdes dinero. Tienes que pagarte el viaje, tienes que pagarte el hospedaje si vas a algún sitio a dormir, y tienes que pagarte comidas, tienes que pagarte cenas, o sea, es todo un derroche. Yo creo que en todos los años que hemos tenido una recreación activa en gran escala, creo que solamente en una de las recreaciones en que hemos acudido nos han pagado 165 euros. Esto para 9 personas, con todo lo que lleva 9 personas a 400 kilómetros de Madrid y de vuelta durante 3 días. Ha habido otros grupos que han tenido más suerte, que han sido tocados por los hados y que han recibido aportaciones más suculentas, digámoslo así. Pero vamos, de todas maneras, nadie sale comido por servido con la recreación. Siempre cuesta dinero y es bastante gravoso. Por eso te digo que los que somos recreadores de primera hora, todos tenemos unas ciertas edades ya, que hoy en día los chicos que se quieren meter a hacer recreación lo tienen más fácil. El tema de las armas, sin ir más lejos. Nosotros todas las armas que empleamos eran armas auténticas inutilizadas. Claro. Con unos precios que, vamos, se disparaban. Y luego los trámites que había que hacer ante la Guardia Civil y las autoridades eran unos trámites demenciales para un cacho de hierro que era en realidad lo que llevabas. Hoy en día hay reproducciones de armas de fuego, incluso con un fogueo ya incluido, que te sirve para hacer este tipo de recreación. Nunca ha sido una cosa que no le haya puesto fácil en ningún sitio. Muy pocos sitios. Y es una cosa que curiosamente deja dinero, una recreación histórica, en cualquier pueblo que vayas, deja dinero. Tú imagínate que mueves 200 recreadores durante un fin de semana. Somos las 200 personas que vamos, más todas las que van a ver el espectáculo, Claro. que comen, se toman cañas en el sitio, muchos se quedan a dormir los 2 o 3 días,
y sin embargo, pues no lo ven. Y todos son trabas administrativas por todos lados. Se deben de creer que somos muy malos los que nos ponemos un uniforme y vamos pues a dejarnos allí pues tiempo libre, tiempo que se puede dedicar a la familia y todo en aras, como es nuestro caso, yo te hablo por nuestro caso, de querer dar a conocer por medio de la creación histórica una historia real que ha ocurrido. Hay muchos grupos que no, que se dedican única y exclusivamente, se ponen un uniforme y van allí, hacen su papel de alemanes, de americanos, de lo que sea y punto. Nosotros no, nosotros siempre he ido acompañado de la labor que hemos querido de difusión y de investigación. De divulgación. Oye, y José, y aparte del tema de dinero, evidentemente, que por lo que estás contando, y tampoco hay que echarle mucha imaginación, pues todo es costoso, y más en el 2000, en el año 2000 y principios del siglo XXI, pero sobre todo hay otro tema, yo creo que es bastante complicado, que es el de la originalidad de los trajes. Es decir, que no es cuestión de ponerte una chaqueta estadounidense y ponerle un simbolito de una bandera republicana, decir, venga, ya soy un soldado. No, eso me figuro llevará, aparte del trabajo de investigación para saber cómo iban vestidos exactamente, luego encontrar esos modelos, ¿no? Vamos a ver, para hacer una recreación como se hace hoy en día, es una locura hacerla con ropa original. Aparte que seguramente no encontrarías talla para ponerte. Un cuerpo de ahora no es como un cuerpo de hace 80 años y máximo que yo no sé qué les pasa a las prendas, incluidas las gorras y los gorros, que con el tiempo encogen. Aunque estén guardadas en un almacén, encogen. O sea, te pones un gorro de la talla 58 y no la talla 58, es 2 tallas más pequeña. Es una cosa así. Y bueno, hay unas reproducciones hoy en día muy buenas de todo tipo de material y después lo que tienes que hacer es leer y ver mucha fotografía y leer mucho de sitios buenos que estén enterados para ver cómo van realmente. Ahora mismo con internet te puedes ver un montón de documentales en que aparecen uniformes, en que aparecen cosas de las que llevaban realmente. No hay nunca que buscar el detalle. O sea, tú puedes ver en una foto que un soldado americano lleva una Luger. Tú cuando vas a hacer recreación te puedes llevar una Luger, pero es que había un americano que llevaba una Luger por cada 200 que llevaba la Colt 911, que era la que tenían que llevar. Cuando haces recreación tienes que ir a lo general, no al detalle. Eso ya para recreaciones muy especializadas. Y después, por lo demás, nosotros, por ejemplo, en la época de esplendor de la recreación nuestra, sabíamos hacer la instrucción militar francesa. O sea, la mayoría habíamos hecho la mili aquí en España, pero nosotros aprendimos con los manuales de la época franceses a hacer los ejercicios de orden cerrado que hacía el ejército francés en los años 40. Hemos ido a recreaciones en Francia y prácticamente éramos nosotros los únicos que dábamos las órdenes de formar, de cubrirnos de derecha, de izquierda, como los franceses de los años 40. Los franceses que iban a las recreaciones no tenían ni idea porque ellos ni habían hecho su mili allí siquiera. Nosotros siempre esos detalles los hemos procurado tratar bastante bien y creo que siempre se nos ha dado bastante bien porque hemos estado delante de autoridades, delante de antiguos combatientes de la 9 y no de la 9 y jamás se han quejado de que hiciésemos mal las formaciones ni las órdenes ni nada de esto. Por lo demás, yo te puedo decir una cosa. Dentro de la asociación nuestra, o sea, todos somos antiguerra totalmente, todos somos pacifistas. Una cosa es que te interese la historia y que quieras recrearla y otra cosa es que te pongas en el casco nacido para matar y lo sientas como lo que pones. No, está clarísimo, está clarísimo. Además, yo creo que ha quedado más claro todavía cuando has planteado esa versión divulgadora, ¿no? O sea, bueno, a la gente que nos gusta la historia, no significa que con eso pues seas un partidario del belicismo ni nada por el estilo. O sea, no es. Pero muy curioso. Para la recreación histórica, para que te des cuenta de cómo es el mundillo este, a nosotros nos ha venido gente a quererse apuntar. Le hemos explicado lo que hacíamos en la recreación histórica y decía, bueno, sí, pero yo no hago instrucción. ¿Y por qué no vas a hacer la instrucción con el resto de compañeros? Porque yo soy pacifista y no he hecho la mili porque he sido objeto de conciencia. Y te quieren meter a hacer recreación histórica con esas cosas que vienen por delante. Claro, es posible. Nosotros siempre nos hemos marcado los antiguos recreadores. No te puedo hablar ahora porque ahora estoy un poco desvinculado de todo el mundo este. Cuando hacía recreación histórica, ya sabes, estaba un lado y estaba otro lado, normalmente. Nunca, los antiguos hablábamos ni de política ni de religión.
Cada uno sabíamos de qué pie íbamos y de qué número calzábamos, pero nunca jamás hemos tocado eso y con el 95% de los grupos que hemos estado hemos tenido jamás ningún problema, ni nosotros con ellos ni ellos con nosotros. O sea, La recreación histórica que hay que hacer. claro, es que, vamos a ver, cuando tú te planteas hacer esto, es como un actor. Y es que Claro. tengo en la cabeza ahora mismo un actor muy famoso, con unas ideas de izquierdas total y absolutas, y que ha representado a Franco, que ha Sí. representado al señorito, por ejemplo, en la película del libro de Delibes, de los Santos Inocentes, Sí. el personaje del cacique Juan Diego. que no. Entonces, Sí. dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? O sea, tú eres actor y representas un papel. Pero bueno, te he puesto este por la cuestión política. Mira, tocando este tema que estás tocando, en el franquismo, los actores que solían hacer de rojos y redentos precisamente eran los más franquistas. Y cuando vino la democracia y la transición, los actores que mejor hacían de franquistas y redentos y rabiosos eran precisamente los más izquierdosos que había en el cine. Sí. Y cambió el papel, lo cogían con más ganas, decían voy a ver cómo hago esto. Es curioso, sí, sí. Sí, curioso, sí. Oye, has hablado antes de redes sociales, ¿no? Sí. El problema que tuvisteis con la web, y el hacker ruso. Se metieron ahí. Yo sí os sigo en el perfil que tenéis de Facebook, ¿no? Bueno, lo último que habéis publicado es un poco lo acontecido en la Feria del Libro y el libro de Joaquín Mañes y todo esto. Pero ¿qué más cosas publicáis? Porque también he visto ciertos homenajes que se hacen, estáis ahí presentes. Mira, nosotros tenemos 2 homenajes fijos al año, que es el 24 de agosto, que es la fecha de la entrada de la 9, de Elementos de la 9 en París, que lo celebramos en el Jardín de los Combatientes de la 9 en Madrid, que es el único monumento que hay en España dedicado a la 9. Hay placas, hay cositas que han puesto, pero a fulanito de tal que era de tal pueblo, a menganito que era de tal ciudad. Pero no, el de Madrid es el que está dedicado a toda la 9, sin distinciones. De ahí es donde lo celebramos. Ahí celebramos en agosto. Y en noviembre, más o menos coincidiendo con la fecha de la toma de Estrasburgo por parte de la Segunda División Blindada del general Leclerc, y que era además la fecha en que los antiguos combatientes de la Segunda División Blindada francesa se solían reunir allí en Francia para celebrarlo, pues coincidiendo con la fecha más o menos, nosotros vamos al cementerio de Fuencarral y hacemos una pequeña ceremonia, recordamos a compañeros que se han ido o cosas que ha pasado y ponemos un ramo de flores allí. Y después, pues bueno, como ha pasado hace poco, que ha entrado un compañero de la asociación cuyo abuelo había pertenecido a la 9 y está enterrado en un cementerio de Madrid y fuimos a rendirle homenaje. Aquí en Madrid es el segundo combatiente de la 9 que hay enterrado en un cementerio madrileño. Hay otro que está en otro cementerio, que es uno de los más conocidos de la 9, digámoslo así, porque fue uno de los últimos sobrevivientes que hubo, que es Luis Royo. Ese también está enterrado en Madrid. Muy bien. Tenemos esas ceremonias que hacemos de forma, esas 2 ceremonias que hacemos de manera anual y después, pues según van surgiendo cosas, pues las hacemos. Nosotros ahora mismo combatimos, entre comillas, porque se conozca la exposición que tenemos. Tenemos, sin exagerar y porque la hemos preparado nosotros, la mejor exposición sobre la 9 que se puede encontrar en el país. Y la tenemos guardada en un trastero porque nadie la quiere poner. ¿Qué me dices? Como lo oyes. Nosotros solamente pedimos que nos dejen un sitio que esté vigilado para que vigile las piezas, porque muchas de ellas son originales. Un sitio que esté vigilado, unas mínimas medidas y que carguen con los gastos por de llevarla a traerla y que haya alguien allí para ayudarnos a descargar las cajas y echar una mano. Se ha puesto 4 veces desde el año 2017. Se puso en Ciudad Lineal cuando dio el homenaje el ayuntamiento que había entonces aquí en Madrid, en aquel barrio, cuando inauguraron el parque y el monolito. Estuvo allí 15 días puesta la exposición. Después se llevó a Sevilla, se ha llevado a un pueblo de Cuenca y se ha llevado arriba hacia Madrid. Esto es el periplo de nuestra exposición desde el año 2017 porque nadie la quiere. Es algo increíble. Increíble, sí, la verdad que sí. Nos hemos ofrecido a dar conferencias en colegios, en institutos, en cualquier sitio. Nadie nos ha llamado nunca. Nadie nos ha llamado. A nadie le interesa el tema de la 9. Está así. Qué curioso. Y cuando alguien escribe algo o expresa algo de la 9, desgraciadamente, en el 90% de los casos, no sabe bien lo que dice. Claro. Escriben unos libros que parece que la 9
era el sargento Fury y sus comandos furiosos, o que prácticamente ellos solo ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, son una serie de cosas que nosotros como verdaderos, digamos, que intentamos ser los guardianes de la esencia de la 9, tenemos que echarlo para atrás. Porque si una cosa tenían los hombres de la 9 era la modestia. O sea, a ellos les daba vergüenza hasta ponerse las condecoraciones que habían ganado. Como para que encima les quieran poner condecoraciones que nunca tuvieron. O sea, es algo que nos duele mucho. Y ya te digo, la 9 es una historia muy bonita, preciosa. Nos toca mucho la fibra porque eran españoles que se fueron allí a continuar la guerra pensando que cuando ganasen esa guerra podían volver a traer la República y la democracia a España, y al final se encontraron, como dice la película, los olvidados de la victoria. Fueron realmente unos perdedores en medio de toda la victoria que hubo en Europa. Entonces los hombres de la 9. Sí, se metieron en otra guerra más después de lo que habían sufrido en esta y no vieron su sueño cumplido. Ahora, cuando estabas hablando de estas efemérides que celebráis, el primer episodio de este canal de podcast, que lleva muy poco tiempo, el padrino, como dice él, fue nuestro amigo Juanjo Ortiz, el cajón de Grissom. Amigo y compañero de la asociación. En efecto. Entonces, hablando en el momento de su libro en aquel momento, no, aquí ya tenía los dos libros, pues no sé cómo salió el tema de la 9, ¿no? Y era justo marzo de 2024 y en agosto se cumplía el 80 aniversario de la liberación de París. Entonces yo le pregunté le digo, bueno, ¿y vais a hacer algo? Entonces, bueno, aparte de los problemas económicos, dice, es que están las Olimpiadas. Dice, imposible bajo todo contexto el hacer nada en París en esas fechas. Mira, nosotros hemos estado en París como asociación en 3 ocasiones. La primera fue en el 2004, que fue el primer año, que fue el año más multitudinario. Nos invitó una asociación francesa que tenía mucho contacto con nosotros en aquella época, nos dejó un vehículo, un camión. En el camión colgamos la bandera republicana y la reproducción que tenemos del fanión de la 9. Y estuvimos durante el ensayo dando vueltas por todo París con la bandera republicana, que nos veían los turistas y se volvían locos. Decían, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Y nosotros, somos la 9, somos la 9. Fue muy divertido y muy emocionante porque, ya te digo, el día 24 de agosto del 2004, a las 9:20 de la noche, que fue la hora que llegaron los españoles ante el ayuntamiento, entrábamos nosotros en el ayuntamiento, que a todos los que habíamos estado haciendo el recorrido, el ensayo para la ceremonia del día siguiente, nos dieron un ágape dentro del ayuntamiento y todos entramos allí como los españoles 60 años antes. Aquello se te ponía la carne de gallina pensando. Y además fuimos muy bien recibidos por todos porque no se esperaban que dentro de España pudiese haber un grupo de chalaos reproduciendo al ejército francés en la liberación de París. Y aquello fue muy bonito, muy bonito. Después volvimos en el año 2009, ya dentro de las ceremonias, invitados por el Ayuntamiento de París. No hicimos recreación en aquella época. Y en el 2014, cuando volvimos, fue la última vez que fuimos la asociación con los uniformes, pero en aquella ocasión fuimos desfilando dentro de la marcha popular que hubo por todas las calles de París. Fuimos cantando las canciones que cantaban los miembros de la 9. Y estuvo allí a recibirnos, aparte del superviviente que había entonces, que era Rafael Gómez, la alcaldesa de París y el secretario de Estado para los veteranos de guerra que tenían en aquel entonces. La alcaldesa de París prácticamente ha sido la que ha levantado toda la liebre sobre los de la 9, ya sabéis que es hija de exiliados, sí. Y hemos tenido muchas veces mucho contacto con ella. Incluso cuando vino aquí a la Filmoteca de Madrid en el año 2010, al estreno del primer documental, que se puede llamar como tal, en condiciones, que se hizo sobre la 9, ella vino y nos reconoció y estuvo hablando con nosotros y todo esto. Y allí en París, pues siempre nos ha recibido bien, ha venido a otros homenajes aquí a Madrid y también hemos coincidido con ella y ha hecho bastante por la 9. Hay que reconocerlo que ha sido ella la que levantó, digamos, a nivel político lo de la 9. La primera que fuimos en el año 2004, el representante del gobierno español no había. Había 2 senadores que habían ido a título particular a las ceremonias. No había nadie más. Bueno. Y nosotros salimos en una foto hasta en el ABC.
Hasta. En el ABC una foto que ponía actores españoles recreando a los componentes, lo llamaban actores, claro. Sí. Y vino una foto en blanco y negro, que después al cabo de los años esa foto la he encontrado en color, porque la original era en color, que la pusieron en las páginas de blanco y negro. Y esa foto nos hizo mucha gracia. Digo, mira, los únicos que se han dado cuenta que hemos estado en París. Y ese mismo año otro grupo había ido a las ceremonias del 60 desembarco de Normandía. Esa fue la primera salida, yo no estuve por problemas laborales, pero un contingente de la asociación fue a Normandía. Que ya sabes, tú no sabrás que Normandía, la 9 llegó el día 1 de agosto. Sí. Llegó 2 meses más tarde. Y esos son momentos muy emocionantes. Lo mismo que cuando se inauguró aquí en Madrid el monolito en el Parque de los Combatientes de la 9, que estaba Rafael Gómez, todavía que estaba superviviente, estuvo la hija de Luis Rollo, que trajo sus cenizas, estuvo la alcaldesa de París y estuvo la hija del capitán Drone. Anda. También estuvo aquí, también hemos coincidido con ella en 3 ocasiones y al reconocernos hablaba bastante bien el español. Siempre nos recordaba su padre, el cariño que tenía y que la casa del capitán Dron después de la guerra era un sitio donde se reunían de vez en cuando los españoles, porque siempre les tuvo mucho cariño y siguió el trato con ellos. Y después los últimos supervivientes que conocimos nosotros, que llegamos a conocer y tratamos con ellos, nos contaban en las reuniones que tenían de antiguos combatientes de la 9 que también acudía a Dron a todas estas fiestas que se montaban. Sí. Esos han sido momentos muy, muy emocionantes. En la segunda parte de la entrevista nos cuentas que para nuestros oyentes quién era el capitán Dron. La siguiente pregunta me la acabas de contestar, porque era que si había algún evento o proyecto en particular que destacara y del que te sintieras más orgulloso, que tuvieras mejor recuerdo. Lo has dicho ya, o sea... Sí, te los he contado. Estos y cada vez que podemos inaugurar la exposición. Cada vez que podemos inaugurar la exposición es un subidón. Y el último subidón que hemos tenido ha sido la aparición del libro de Joaquín. Sí. El libro de Joaquín estaba ahí pendiente y un día hablamos con él. Joaquín, tú que escribes, escribe algo. Le hemos ayudado todo lo que hemos podido. Menos mal que tenemos en Francia la nieta de otro veterano de la 9, la amiga Carmen Góngora, que es la auténtica enciclopedia viviente de la 9. Se ha recorrido todos los archivos que existen en Francia recogiendo documentación de la 9. Ha colaborado en varios libros y sigue haciéndolo, sigue escribiendo sus cosas, tiene sus historias y cada vez que tenemos alguna duda es llamar a Carmen y Carmen te lo dice con papeles por delante y con seguridad. Echa luz sobre el escritorio y todo claro y nítido, ¿no? Y bueno, y otra pregunta que también ya más o menos has contestado era el impacto de la asociación en el ámbito de la divulgación de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, por lo que estás contando, pues si tenéis una exposición que bueno, pues me figuro que será fantástica y que no tiene acogida, pues la verdad es que es bastante triste. O sea, es penoso, es realmente penoso. Que yo cada vez que la veo puesta, las 3 veces, porque una vez no la puse yo, las 3 veces que ayudo a ponerla, una vez acabada, digo, madre mía, y que esto esté guardado en un trastero que nadie lo vea. Es una exposición que tiene unos paneles gráficos con fotografía y con textos que hacen un recorrido cronológico sobre toda la historia de la 9 y sobre los hombres que formaban la 9 y después pues objetos de las colecciones particulares de los miembros de la asociación. Son nuestros que tienen un valor y uniformes y reproducciones de armas y todo esto. Y lo que pedimos pues son vitrinas para que lo vean y que no pueda nadie decir, ay, me voy a llevar un recuerdo y que te quite una insignia que aparte de tener 90 años casi, te haya costado a ti un montón de euros. Eso es lo que no queremos que pase. Claro. Oye, ¿y colaboráis con otras organizaciones o asociaciones de recreación o asociaciones de divulgación de otros? Tuvimos una etapa que cuando íbamos mucho a Francia teníamos mucho contacto con las asociaciones francesas. Y en aquella etapa que nosotros nos movíamos, había también una asociación aquí en Cataluña de unos antiguos compañeros que volvieron a tomar contacto con nosotros y que hacíamos cosas juntos y tal. Y de vez en cuando, pues cuando íbamos a alguna recreación, pues había algún voluntario que decía, oye, ¿me puedo unir a vosotros?
y si cumplía unos requisitos mínimos para no desentonar dentro de lo que era toda la asociación, pues lo admitíamos y tal. Pero al haber dejado, digamos, la recreación de forma activa actualmente, hemos perdido el contacto ya. De todas maneras, las recreaciones que hay ahora ha cambiado mucho el formato, ¿sabes? Había también antes un formato que era el petit comité, que en vez de hacerlo en un pueblo, pues se hacía en una finca, se alquilaba la finca, y entonces esas eran, digamos, las más disfrutonas, porque toda la recreación que se hacía era para el propio recreador. Podía venir gente a verlo, pero lo hacías mayormente para tú recrear en condiciones lo que querías hacer, no que tuviese que tener un guión y decir, bueno, pues ahora este es el campo de batalla. Llegas allí y es un campo de fútbol. Y esto es, sí, los demás vienen por ahí de frente y vosotros por aquí. Y os tenéis que disparar y caeros muertos. Y dices, pero vamos a ver, señor mío, ¿qué recreación histórica es esta? Si la recreación histórica se puede dar un poco de espectáculo para la gente, porque lo hemos dado, lo hemos dado. La recreación histórica, cuanto más pequeño sea digamos, como diríamos, como un término cinematográfico, que sea el cuadro donde se vaya a filmar, queda más bonito. O sea, queda más bonito hacer una recreación con 20 personas que hacer una recreación con 300, que cada una va de su padre y de su madre. Sí, porque cada uno ha estado haciendo lo que hacía su ejército. No puedes allí mezclar americanos, franceses e ingleses contra alemanes, italianos y no sé quién más. O sea, eso no se puede hacer. Nosotros hemos... No tiene rigor histórico. No tiene rigor histórico ninguno. Nosotros hicimos una vez, probamos una cosa, una viñeta, como la de los maquetistas, dicen. ¿Sí? Voy a hacer pues hicimos una viñeta en Murcia, me acuerdo yo, Café de París, que era pues unos señores alemanes que estaban allí en París tomándose todavía un café con unos coches y tal, y de repente llegaban dos columnas, una de americanos por un lado y otra de vehículos franceses por otra, llegaban allá a la plaza, se encontraban de frente, disparábamos 5 minutos de fogueo y al final los alemanes se rendían y tal. Duraba la cuestión un cuarto de hora, hecha en un sitio como una plaza cualquiera de cualquier barrio. Oye, pues era lo que quedaba, mucho mejor que no. 50 tíos por un sitio y 50 por otro. ¡Ay, ay! Que me mata, ¡pum, pum! Seamos sinceros, eso se ha perdido mucho. Oye, os he visto presente en alguna feria, por ejemplo, en No Solo Militaria, que el año pasado no pude ir, me lo dijo Juanjo, pero por un compromiso familiar. Es importante estar en este tipo de eventos, ¿no? ¿Hay más? Porque no sé. Es que es el único escaparate que tenemos de cara al público. Claro. O sea, es que nosotros tenemos cierto merchandising relacionado con la 9 o relacionado con otros temas que los socios van aportando para vender y sacar fondos para la asociación, porque la nuestra es una asociación que no recibe ninguna ayuda de ningún tipo. O sea, no tenemos nada. Todo lo que hacemos lo hacemos con nuestros propios medios y lo que pagamos al año, la cuota que pagamos. Y entonces, pues bueno, está bien llegar allí, ver a gente de otro grupo de recreación que hace tiempo que no quedas con ellos, verte, hablar, intercambiar información, hacer un poco de caja, el poco que se puede hacer, y que mucha gente que te sigue por el Facebook, pues que te conozca personalmente. Llegan allí, van, oye, ¿os puedo ayudar? Oye, pues mira, vamos a quedar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, pues si quieres venir, nos llamas y tal. Desgraciadamente nunca viene nadie de los que van allí, ¿sabes? Eso es una cosa que te quería contar, que hemos perdido el relevo generacional. Ya. Es así de triste, pero muy triste. Somos todos ya muy mayores, tenemos ciertas edades que no tenemos para ponernos el traje de soldadito, que los soldaditos podían tener en aquella época con mucho 30 años, e irte a pastorear por allí por el campo o a montar un campamento. Somos todos muy talludos y no ha habido relevo generacional. En otros grupos, pues sí los ha habido. Mira, te podría decir que hoy en día en España hay más paracaidistas del 82, de la 101 retransportada que los que hubo realmente en la Segunda Guerra Mundial. El día del desembarco. O sea, todo el mundo vio Banzo Brothers, qué bonito, me voy a hacer paraca. Y todo el mundo había paraca. Y claro, eso es triste. Y después, pues eso, lo que más prolifera hoy en día, están saliendo grupos de otro tipo de recreación, del medioevo, del siglo XVIII hay también varios grupos. Los que menos problemas han tenido siempre, como te decía, han sido los romanos y los napoleónicos, que esos en todos los sitios son bienvenidos, aunque también tienen sus problemas, porque eso de que vayan por ahí con bayonetas de casi 1 metro de largas y con armas de avancarga que tiran pólvora solamente, pero pólvora al fin y al cabo también tienen sus problemas.
pero ahora hay mucha más variedad, afortunadamente. Lo que pasa es que nosotros, chicos, pues no hemos sabido dar con el quid de la cuestión. Y mira que hemos intentado hacer algo abierto, a todo el que venía le ayudábamos a conseguir su equipo y no ha podido ser. Unas veces por la edad y otra cosa pues por gente joven que viene, que tiene que buscarse la vida más adelante con trabajo, con familia, con todo esto, y no puede seguir. Y no es que estemos todos los días haciendo cosas de la asociación, pero cuando se necesita, muchas veces hay que cortar otras cosas para estar con la asociación. Bueno, me figuro que requeriréis un compromiso, ¿no? O sea, no Claro, decir, claro, bueno, por supuesto. Sí, sí. vengo y claro, lógico. O Oye, ¿y sea, qué planes tiene la asociación a corto plazo o a medio plazo? O sea, ¿tenéis una programación nosotros seguir adelante mientras el cuerpo aguante. aguante? O sea, ahora estamos con lo del libro, hemos estado en plena campaña de divulgación de la aparición del libro y vamos a seguir, pues supongo, todo este otoño y el invierno, pues divulgando el libro. Habrá presentaciones y allí estará los de la 9, que hemos ayudado a Joaquín a realizar el libro, estaremos allí presentes y informaremos por las redes de todas las apariciones que podamos hacer. Y después, pues seguir luchando, pues bueno, seguir llorando por colegios e institutos para ver si alguien nos quiere llevar a dar una charla o por si algún ayuntamiento quiere llevarse la exposición para ponerla allí, cosas de estas. Es con lo que pensamos seguir. Y claro, naturalmente, pues desenterrando papeles y preguntando cuando encontremos cosas a nuestro oráculo Carmen, oye Carmen, hemos visto esto, ¿es cierto? Y que nos diga si es verdad o no, o que lo investigue allá en Francia, que tiene más acceso a ver los archivos, que son allí donde están. Oye, y mensaje general para personas que escuchen esto y les parezca interesante, ¿cómo se puede apoyar la asociación? Mira, la asociación, ya te digo, basándose al principio en un grupo de recreación histórica, era para nosotros muy importante gente que pudiese apoyarnos con la recreación histórica. No tiene nada que ver porque había compañeros que pertenecían a la asociación, pero que no practicaban la recreación histórica. Ya. Entonces, pues nos juntábamos de vez en cuando, veíamos los temas que teníamos por ahí, lo que se podía ver, lo que no. Por ejemplo, con el trastero que tenemos, pues que de vez en cuando hay que ir, sacar todo, colocarlo, cosas de estas. Y siempre han sido todos los que tengan un mínimo de seriedad y que quieren hacer las cosas en condiciones, tienen las puertas abiertas con nosotros. Por medio del Facebook han contactado personas, les hemos dado nuestro correo electrónico o les he dado yo mi teléfono. Oye, estamos a vuestra disposición, llámame cuando quieras y vemos de qué manera puedes ayudarnos a colaborar. Y así es como hemos estado durante un tiempo. Ha habido gente que ha contactado, gente que ha seguido, gente que no ha seguido. Y así, pues como estábamos, estamos ahora mismo. Ahora mismo somos en activo, me parece que somos 13 miembros de la asociación y con sus más, con sus menos, pues todos hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Eso os iba a preguntar, te iba a preguntar cuántos erais. Pues te parece, damos paso a la segunda parte de la entrevista. Sí, bebe, que te estás atragantando ahí, que Sí, tienes sí, tos. que estoy a la segunda parte de la entrevista ya centrados más en la propia compañía La 9, ¿no? Esa compañía formada por excombatientes republicanos en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, en las fuerzas de la Francia Libre bajo el mando del general Leclerc. ¿Cuál fue el origen de la unidad? Mira, a la 9 fueron a parar españoles que habían recorrido medio mundo. Después de la Guerra Civil, habían pasado por campos de trabajo, habían estado en la Legión extranjera, habían estado en otras unidades francesas, pero digamos que la génesis de la 9 es los cuerpos francos de África, que se crean en el norte de África después del desembarco aliado en territorio francés del norte de África, y allí se crea esta unidad a la que van a parar una serie de antiguos combatientes republicanos que habían estado bien dentro de los campos de trabajo del norte de África, que eran auténticos mataderos, o bien se habían estado buscando la vida como habían podido. Después se unieron también algunos, digamos, traslados voluntarios de españoles que estaban en unidades de la Legión extranjera.
que se prefirieron ir con compatriotas. Entonces, dentro de estos cuerpos francos de África, había una unidad, una compañía, quizá algo más, que estaba formada casi exclusivamente por españoles y estaba al mando del último almirante que tuvo la flota republicana, el almirante Huiza, que como caso único fue admitido tanto en la Legión extranjera después de la guerra como dentro de los cuerpos francos de África con el grado de capitán. O sea, pegó el bajón del almirante a capitán, pero es que nunca se había dado que un antiguo oficial republicano fuese reconocido como oficial dentro de las fuerzas francesas libres. Y podemos decir que ahí fue donde nació la 9. Era una compañía que se hizo sobre la marcha un poco para que el esfuerzo de guerra de la Francia libre se viese formado también por franceses que jamás hubiesen colaborado con el gobierno de Vichy. Estuvieron unos pocos meses en activo y al crearse la segunda división blindada, entonces empezó creada como división de la Francia Libre, segunda división de la Francia Libre, en mayo del 43 se empezó a formar y la infantería de acompañamiento iba a ser una división al estilo americano con un regimiento de infantería que iba a ser transportada en vehículos y tal dentro de ella. Se escogió al regimiento tiradores senegaleses del Chad, pero ¿qué pasaba? Que eran todos negros. Entonces tenían un problema con los americanos, pero también había un problema con ciertos sectores franceses de que, claro, Francia no podía ser liberada por negros. ¿Qué hicieron? Esta pobre gente, que era francesa, porque eran ciudadanos franceses, lo mandaron para casa después de haber estado combatiendo 3 años por el desierto y tuvieron que llenar esa unidad. Y una de las tropas que fueron para allá, prácticamente en bloque, fueron los de los cuerpos francos de África. Los españoles que habían estado en los cuerpos francos de África se presentaron allí en bloque y arrastraron a gente de lo que te contaba de la Legión extranjera, sí, que era lo que ellos llamaban traslados voluntarios. Ya ves tú, desertaban de la Legión extranjera y aparecían de repente con otro uniforme dentro del ejército francés también. Curioso que después a uno de los componentes de la 9, el mismo día que entraba el París liberado, le estaban juzgando en ausencia por haber desertado a la Legión extranjera. Y él estaba mientras en París liberándolo. Curiosidades de esta, ya te digo. Curiosidades de la guerra. Y así empezó a formarse el Regimiento de Marcha del Chad, uno de cuyos batallones, el 3er batallón, hay autores que dicen que le llamaban el batallón español. ¿Por qué? Porque de todos los que había dentro, unos 400 miembros eran españoles. Porque claro, se habla de la españolidad de la 9. ¿Por qué? Porque era la unidad que más españoles tenía proporción. Pero el resto de las compañías que estaban dentro del batallón, había 2 compañías que tenían prácticamente la mitad de españoles. Yeah. Más luego la otra que también tenía un buen número, más otros que había por ahí. Prácticamente 400 miembros del 3er batallón del Regimiento de Marcha del Chad eran españoles. Todos los que había en toda la división blindada, yo he visto unas frases, unas cifras desorbitadas, que había 2.000 españoles, que no. Pero es que lo que más me sorprende es que esta cifra la dicen hasta gente que tiene nombre dentro de la investigación histórica. Yeah. O sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta que también te puede llevar a engaño en que muchos de los franceses que se enrolaron en esta división en el norte de África eran descendientes de españoles. El apellido. Pero eran hijos o nietos ya. O sea, lo único que tenían de españoles era el apellido. O sea, claro, era lo único. Pero vamos a ver, es que entre los autores que más te puedo fiar de ellos dicen que una frase ya, o sea, una cifra que fuese ya muy disparatada, que pudiese ser real, serían 900 españoles. Pero seguramente no pasaron de 600 en toda la división. De 12.000 personas, que sean 600, pues hombre, de ahí a 2.000... Hay un salto. Hay un salto. Oye, José, ¿y el acto o la participación en un acto en concreto más representativo de la 9 fue la liberación de París, ¿no? Al ser los primeros que entraron. Bueno, es que hay que hablar mucho porque es que volvemos a donde hemos empezado, a los mitos de la 9.
se ha inflado mucho. Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de una cosa. La 9 era una compañía. Tú imagínate, dentro de la Segunda Guerra Mundial, cuántos cientos de miles de compañías había. Claro. Y no tiremos fuegos artificiales. Una compañía muy buena, muy profesional, en la que confiaban los mandos, buenos soldados, bueno, buenos guerreros, como le gustaba llamarse a ellos, más que soldados, guerreros, pero no dejaba de ser una compañía. Entonces se ha hablado de la liberación de París. Vamos a ver, llegan a las puertas de París, la segunda división blindada, y para que la resistencia tenga algo que les anime, dice Leclerc, voy a mandar allí ahora mismo un grupo, el primero que pillo y tal. Resulta que él está en un sitio donde la punta de lanza está la 9. Ve a Drone, le dice, cógete lo que puedas y vete ahora mismo en París, entra en París. Ya sabían que había sitios por los que la resistencia alemana era muy escasa o prácticamente inexistente y podían entrar en París porque París es una ciudad muy grande y los alemanes no tenían tropas para rodearla totalmente. ¿Qué hace Drone? Pues coge lo que tiene a mano, que son 2 compañías de la 9, la compañía de mando de la 9, una compañía de ingenieros y 3 carros de combate. Y los 170 que entran en París, pues van directamente al ayuntamiento. No pegan un tiro, ¿eh? No pegan un tiro. O sea, no hay un tiro. Es más, hay supervivientes españoles que dijeron que si les habían disparado con el ruido de las cadenas de los vehículos donde iban, no lo oyeron, ni se enteraron. Llegaron allí y, claro, de toda la gente que llegó, eran realmente 86 los españoles que había. O sea, era prácticamente el 45% de la tropa que entró eran los españoles, no estaban todos los demás. Claro, eso se ha inflado de una manera descomunal, que se habían detenido a von Solzit, que se habían atacado. Vamos a ver, cuando arrestaron a von Solzit, la 9 estaba combatiendo la Rue des Archives. Bien es cierto que las unidades del regimiento de Marshal Char que asaltaron el hotel donde estaba von Solzit, había españoles, porque fueron unidades del regimiento de Marshal Char, pero en una de las compañías había 3 españoles y en la otra había 2. Y no se tiene constancia fehaciente de que ninguno de ellos fuese el que entrase ahí, que le quitase, que le diese el reloj, todo esto. Von Solzit era un general, no lo olvidemos, y se rindió a un oficial francés, no al primer soldadito que entrase por la puerta y se hay una fotografía muy famosa que se ve un vehículo con la bandera republicana y pone en un lateral Belchite. No había ningún vehículo que se llamase Belchite dentro de la 9. Ese vehículo en realidad se llamaba Almirante Buiza, en francés, Admiral Buiza, en recuerdo al almirante Buiza, que fue el capitán de los cuerpos francos de África. Y entonces, pues algún iluminado que estaban allí dijeron, el almirante Buiza, uy, de este nadie se acuerda. Tachó el almirante Buiza y puso en un lado Belchite. O sea, cosas que no se entiende bien. Y hay gente que todavía sigue vendiéndolo esto en publicaciones, en conferencias, en libros, cuando se ha demostrado que es falso. Y es que lo más curioso es que hay fotografías, buenas fotografías de buenos fotógrafos franceses, donde se ven los vehículos españoles con las banderas republicanas españolas y no tiran de esas fotos, prefieren tirarse a lo fácil. No sé si habrás visto una foto muy famosa de un vehículo que pone en el lateral, que así, como si pusiese transporte a Guadalajara, pero pone Guadalajara y se ve gente saliendo. Eso es un descarte de la película de París, esa fotografía. Y la usa hasta el ayuntamiento parisino. Ya. O sea, pero vamos a ver, por Dios, los vehículos de la 9 no llevaban esos estarcidos. Ves la ropa de la gente y ves que la ropa de los años 60 de los extras que hicieron la película. Ves que en el vehículo van 4 soldados, cuando en el vehículo iban 8 o 9. O sea, son una serie de cosas que cualquiera de los que nos gusta la historia y que la estudiamos, decimos, pero vamos a ver, esto desde el principio, y mira que nosotros cuando empezamos a estudiar el tema, nos lo creímos también. Pero bueno, claro, lo que te decía, pero hay que investigar. A base de leer fotografías, decimos, no, ojo, esto no. Pues hay gente que todavía compra esos errores y lo que es peor, gente que se lo vende. Y encima lo dan como buenos historiadores y cosas de estas. Algo realmente increíble. Oye, ¿y en qué otras campañas participó la 9? Porque no la se 9 continuaron. La 9 estuvo cuando acabó la bolsa de Falaise en Normandía. Tuvo ahí unos días de bastante guerra. La primera batalla importante que estuvo la 9 fue en Écuché, en el pueblo de Écuché, donde hubo mucho combate contra elementos de las SS y donde hubo unas acciones
que si tienes el libro que ha sacado Joaquín Mañes, lo leerás totalmente, las acciones bélicas que hubo, y llegaron a París, en París descansaron 15 días y después tiraron hacia el este. Hicieron toda la campaña de los Vosgos, liberación de Estrasburgo, todo esto, todo el invierno, que fue un invierno terrible, hacía más bajas, el frío casi que los combates, y después pues acabaron la guerra en Berchtesgaden, en el nido de águila de Hitler. Hasta allí de la 9 llegaron todavía 39 españoles. O sea, eso que has visto en Hermanos de Sangre, que corren hasta la cima. Bueno, pues los que llegaron a la cima primero no fue la 9, fue la 12 compañía, que después aumentó una compañía más el batallón, los batallones del Regimiento de Marcha del Chat. Pero los españoles estuvieron abajo en el pueblo. O sea, todos esos hoteles que se ven, todos eso lo visitaron los españoles. Fueron de las primeras unidades que entraron allí. O sea, los americanos entraron en el pueblo, pero después fueron los franceses. Yeah. Total. Y a lo largo de todos estos combates, lo que empezó siendo una unidad hispano-francesa, pues acabó siendo una unidad franco-española, porque todas las bajas que iban teniendo los españoles las iban cubriendo con reclutas franceses, naturalmente. Que era una cosa que nosotros, hablando con antiguos miembros de la 9 franceses, decían que estaban muy agradecidos porque los acogían como hijos. O sea, llegaban allí, tú fíjate lo que yo hago, tú hazme caso a mí y tal. Se sentían muy protegidos con los veteranos españoles. Les enseñaron a guerrear y a seguir luchando y tal. Pues has hecho referencia ya en varias ocasiones al libro de Joaquín Mañes, Los españoles del general Leclerc, que lo tengo y que, me lo firmó nuestro amigo Joaquín allí en la Feria del Libro. Ya has contado más o menos que habéis colaborado, le habéis ayudado mucho. O sea, que la opinión del libro pues tiene que ser muy buena por tu parte, ¿no? Yo tengo que leerlo. Pero vamos, conociendo a Joaquín, estoy convencido de que va a ser calidad pura. Se ha procurado, yo le dije a Joaquín, por favor, haz una cosa amena. Haz una cosa amena que alguien que no tenga ni idea de lo que sea la 9 lo pueda leer un poco como una crónica. No quiero llegar a compararlo como Band of Brothers, como El día más largo o como Un puente lejano, ¿me entiendes? Que aprendes historia, pero la aprendes de una manera didáctica y entretenida. Y yo creo que lo ha conseguido. Creo que lo ha conseguido. Ha metido algunas pinceladas que ya le dije yo. Oye, pon un poco sobre el material, tanto armamentístico como de vehículos, que es un tema poco tratado, poco conocido, uniformes, cosas de estas. Lo ha puesto para terminar de llenar el libro, pero yo le dije que la historia la contase de una manera que fuese muy asequible al gran público. Ah, pero eso lo hace fenomenal. Yo no me lo he leído todavía, lo tengo ahí en espera, pero he leído otros de él y es así como escribes, ese es su estilo. Es que te llega, o sea, lo puede leer perfectamente alguien que no esté familiarizado con el tema que se está hablando y te empapas de él. Mira, el último que me he leído ha sido Azules y Grises. No tenía ni idea de que hubo españoles luchando en la guerra de secesión estadounidense, tanto en el bando de la Unión con el general Grant y en el bando secesionista. Arrebatando incluso banderas, al contrario, en Gettysburg. O sea, sí. Es algo. Lo mismo que lo. ¿Perdonan? No, que te lo cuenta de tal forma que lo hace muy ameno, y eso que vienen datos y vienen multitud de referencias, pero es muy amena la lectura de los libros de Joaquín. El libro anterior que hizo, el de los españoles en el ejército británico, está muy curioso. Porque eso sí que es una cosa que se conoce poquísimo, o sea, casi nada. Sí. Y es muy curioso. Otro tema de las curiosidades de lo poco que cuidamos la historia aquí en este país, porque es verdad. O sea, yo conocí a Joaquín a través de ese libro. De hecho, fue mi primera entrevista que tuve con él, porque me pareció espectacular. O sea, si ya se conocía poco de la 9 o de los españoles en la Legión Francesa, que era el sitio lógico de llegar después de exiliarse de aquí de la guerra civil, pues no te quiero contar el tema de los españoles en el ejército británico. Mira, la literatura sobre la 9 y sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial en general, pero más concretamente sobre la 9, tenía unos títulos que eran como míticos, digámoslo así. Uno que era el primero, Los Olvidados, de Antonio Vilanova, que uno de los capítulos es prácticamente una traducción de los diarios del Capitán Dron.
Capitán Dron escribió una serie de libros donde escribía sus campañas y, claro, nombraba a sus españoles muy a menudo, porque la tropa era mayoritariamente española. Y entonces ese fue el primero que se editó, no se editó en España, se editó en Ruedo Ibérico, salió en Francia, pero aquí se podía encontrar a partir de finales de los 70 relativamente bien. Después Pons Prades escribió Republicanos Españoles, Segunda Guerra Mundial, que hay que agradecerle su intención, pero que es un libro repleto de errores, o sea, muchísimos errores. Yo recuerdo haber visto al mismo combatiente con 3 apellidos distintos por la forma de pronunciarlo. El comandante Puig era un militar francés que era el jefe del batallón español y entonces le nombraba como Puig, P-U-C, le nombraba como Puig, P-U-T-Z y le nombraba como Puig en catalán. O sea, me lo encontraba así, decía, pero vamos a ver, si a este hombre lo han matado aquí, ahora aparece por allí. O sea, tenía muchos errores. Era agradecerle su intención y hizo muchas cosas en otros sentidos de los españoles, la resistencia, de los españoles con los rusos y tal, pero ahí se quedó un poco, nos tenemos que haber quedado con lo que tradujo Vilanova. Y después apareció el libro de Belín Mesquida con los relatos de los veteranos, que es un libro que hay que tener a mano, pero siempre con salvaguardas. Son recuerdos hechos al cabo de 60 años de las acciones. Un soldado cuando está en combate se entera de lo que pasa 10 metros delante, 10 metros detrás, 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha. Claro. No puede contar lo que pasa en otro vehículo ni en otra compañía. Una perspectiva, claro. Se lo cuentan y él habla de oído. Después también otra cosa que tenemos los seres humanos, que cuando hemos oído muchas veces una cosa, muchas veces la aceptamos como que somos protagonistas de ella, que hemos estado allí, y hemos estado. Y claro, ya con 60 años de haber acaecido los hechos, es un libro que abrió un montón de puertas, pero hay que tratarle con pinzas. Después vino el cómic de Paco Roca, el de los surcos del azar. Sí. Que ahí también colaboramos nosotros, colaboró la asociación en ese cómic, que para mí era, vamos, lo más, porque ves plasmado en un cómic las historias que has estado estudiando, eso te ponía las pilas. Aunque siempre tenía el componente, que a mí nunca me ha gustado mucho, de un veterano recordando la guerra, que no sé qué, que no sé cuánta. Digo, vamos a ver, han sacado un montón de historias de veteranos recordándolo, pero ¿por qué no escribes un libro que empieza en su tiempo y acaba en su tiempo? Siempre tiene que ser un veterano recordado. Ha sido una cosa que a mí particularmente siempre me ha dado un poco de yuyu. Y después está el libro que sacó hace 3 años, me parece que fue, 2 o 3 años, Diego Celaya, Diego Gaspar Celaya, que es el de los cosacos, banda de cosacos, le tituló, que es un libro muy documentado, está muy bien hecho, pero para alguien que no conozca nada de la 9, que intente meterse a leérselo, es muy difícil de digerir. O sea, tiene que gustarte mucho el tema o tienes que estar muy metido ya en ello y controlar algo, ¿no? No es un libro fácil. Eso era lo que quería yo que evitase Joaquín cuando publicase el libro. Pues seguro que lo ha. Esos son, después, claro, se han escrito mucho más, se han escrito muchas novelas. Yo ha habido novelas que me he leído 2 páginas y no me las he comprado porque es que decías, pero vamos a ver, si es que esto es imposible, o sea. Y se han dicho muchas cosas y se siguen diciendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, una cosa que me da mucha pena cuando nos vienen gente, oye, que mi abuelo estuvo en la 9, oye, que mi tío, yo tuve un tío que estuvo en la 9. Si de verdad hubiesen estado en la 9, todos los que nos han venido preguntando por ellos, la 9 hubiese tenido 1000 miembros. No era una compañía, sería el regimiento completo. Un regimiento completo. Claro, pero chico, debe de ser que les dijeron, yo estuve luchando con los franceses y aquí se van a lo más conocido, la 9, cuando realmente en todos los frentes de batalla que hubo combatiendo franceses libres, había españoles con ellos. Claro. O sea, hubo españoles en Italia, hubo españoles en el sur de Francia, y después lo de la resistencia, ¿para qué vamos a hablar de la resistencia? O sea, todo lo que hubo allí. Pero en todos los frentes, o sea, en el Líbano, cuando se estuvieron combatiendo franceses libres contra franceses vichistas, había españoles en los 2 bandos, pegándose tiros unos a otros. O sea, es triste, pero es así.
Oye, y para ir terminando, porque parece mentira, pero llevamos una hora hablando Bueno, de la asociación y de y la, lo y que la 9 y y lo que puedo hablar. el buen rato que nos podíamos tirar, ¿no? Pero, Sí. ¿cómo definirías la importancia de la 9 en todos los ámbitos? Ya no, lo has dicho tú antes, y es verdad, dice, oye, que la 9 era una compañía, que estamos hablando de una compañía, solía tener un número alrededor de 100 miembros más o menos, que no En todo... este caso, que es otro de las cosas que hay que estudiar, yo he llegado a contar 169 miembros. Hay quien lo baja a 150, hay quien lo baja a 140. Yo he llegado a contar con la plantilla completa 169 miembros. Pero por eso, que Sí, es un grupo de hombres dentro de la de hombre, vorágine de la Segunda Guerra Mundial o de claro. cualquier guerra pequeño. Pero ¿qué importancia tú, que lo has estudiado, que lo has vivido, qué importancia le darías tú? ¿Cómo definirías esa importancia tú? Importancia militar, ninguna. O social, eso te iba a decir, que no solamente esa, por eso La, era la, la, el la comentario militar. al reducido O número sea, de... una compañía estupenda que sabía luchar, que se podía confiar en ella, que solía cumplir los objetivos que se le embarcaba, unos soldados de fiar. O sea, no te voy a decir tropas de élite y tal, pero por encima de la media. Pero claro, volvemos a eso. Una compañía, no pasa de ser una compañía. Eso a nivel militar, pero a nivel sentimental para nosotros los españoles, tiene todo el valor del mundo. O sea, es que gente que muchas veces aquí en España habían discutido entre ellos, aun siendo todos republicanos, todos se pusieron de acuerdo allí. Dijeron, por un momento vamos a dejar las banderas, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ganar la guerra. Ganamos la guerra y obligamos a los aliados a que devuelvan a España una democracia. Engañados por todas partes, porque lo que menos interesaba después era que volviese aquí una república de corte socialista, por ejemplo, a este país. Pero es que esa generosidad de ir a morir a un campo de batalla allí o en el desierto de África. O sea, murieron desde el desierto de África hasta murieron allí. O sea, en plenas montañas de los Vosgos o entre la nieve. O sea, la idea de poder volver a casa, que los pocos que volvieron tarde y mal, la mayoría, Claro. la inmensa mayoría. Cuando volvieron, los que no, pues se quedaron para siempre o en las carreteras francesas o alemanas o después de la guerra, pues trabajando lo que pudieron. Imagínate gente que había comenzado la guerra con 18 años, Sí. la guerra de España, Sí, 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 sí. que no tenía ni profesión ni nada y que habían estado guerreando durante 7, 8, 9 años y de repente verse en la calle. Afortunadamente, la mayoría de ellos, yo tengo conocimiento de que todos pudieron arreglarse, o sea, encontraron trabajos ahí en Francia, rehicieron sus vidas, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron descendencia. Hubo algunos que se recasaron porque estaban casados aquí en España y después tuvieron problemas y recasaron en Francia. Hubo de todo, pero vamos, o sea, la importancia sentimental que tenía que tener para todos los españoles es enorme, enorme. Porque se ha hablado mucho de los que combatieron con los rusos, que claro, también fueron bastantes. Se hablará mucho de los descendientes que combatieron con los norteamericanos en el Pacífico, pero esos son descendientes. O sea, Sí. esos ya no son nacidos aquí en la piel de toro. Sin embargo, todos estos eran españolitos de a pie. O Sí, sea, sí, sí. y puedes ver todavía por ahí que uno aquí en Madrid uno era de Chamberí, que el otro era de Barcelona, que el otro era de un pueblecito de Asturias. O sea, los puedes ver y dices, coño, compatriotas nuestros estuvieron allí dando el callo desde Normandía hasta derrotar totalmente a Hitler. Y lo hicieron por eso, porque pensaban que iban a lograr de los vencedores de la guerra, pues una cosa que jamás llegó finalmente. Igual que echaron a los nazis de la vieja Europa, iban a hacer lo mismo con el régimen dictatorial que se había apoderado de nuestro país y al final pues se quedaron con la desilusión, con esa desilusión. Claro. O sea, pensaban que iban a obligar las democracias occidentales a decir, oye, o cambias tú ahí o entramos nosotros y te damos pa'l pelo. Nada. Pero nada. Lo más triste de todo es lo que acabas de decir. Tenía que tener esa relevancia, porque no la tiene. De hecho, No la tiene. de hecho hay Algo... más reconocimiento en Francia gracias a la alcaldesa de París en su momento que lo que podemos tener ahora. Yo estuve, se lo decía el otro día a Juanjo, no se había comentado, estuve en París con mi mujer en noviembre del año pasado.
Sí. Y había visto un podcast que tiene Juanjo en su podcast, canal de podcast La Trinchera, Sí. donde hacía una relación, eran como una guía sobre los puntos por donde había Sí, pasado claro, la nave, que tenían unas placas, ¿no? Entonces, la al final, ruta que está jalonada con todos los... hacía Sí, a mi mujer que me aguanta. cuyo componente principal eran españoles, claro. Eso es. Entonces, mi mujer que me aguanta todo, o sea, pues la enganché una mañana para hacernos ese paseo viendo las placas y acabando Sí, en los en la jardines. Plaza de la Villa, en donde el ayuntamiento parisino. Sí, Lo que pasa es que la faena es que los jardines que habilitaron en homenaje a estos combatientes sí. solamente lo abren el fin de semana. Y nosotros no pillamos ningún fin de semana y nos quedamos con las ganas, con lo Y os cual hay que parece mal. volver a París un fin de semana para verlo. Realmente yo no los he visitado, ¿eh? Yo la última vez que estuve todavía no estaba eso. Y me han dicho que están llenos de gallinas y de conejos allí, que los No tienen pude verlo, todavía como no vimos pude en una verlo. granja. Pero bueno, lo que importa es la placa que está colocada allí, Sí, a la puerta es eh, muy bonita. Sí, sí. cuyo texto es prácticamente igual que el de la placa que hay aquí en el Parque de los Combatientes de la 9. Y ya te digo, es algo penoso, pero... Y lo que me fastidia es eso que te comentaba antes, que siguen vendiendo historias de TV de hazañas bélicas y hay gente que las compra Y que todavía. las compra, claro. Bueno, vamos a confiar que el libro de Joaquín Sí, sirva como punta de lanza y que se amplifique la investigación y el conocimiento real de sí, lo sí, que sí. fue la 9, porque Joaquín tiene mano en esto de la literatura bélica y seguramente le va a dar un buen impulso para ampliar y amplificar sobre todo su conocimiento. Esperemos que sea así. José, muchísimas gracias por este ratito que nos has estado contando todas estas historias. Ha sido fantástico. La No verdad es hay que de qué. me ha gustado muchísimo. Tenías tus recelos sobre la conexión y todo esto, pues ya has visto que ha sido todo. Sí, yo para la informática soy un patas, vamos, no me aclaro. Pues nada, ha quedado todo genial. Pero mucho más importante era el contenido de Sí. lo que nos has contado, que ha sido súper, súper interesante. Bueno, Pues pues solamente darte las gracias una vez me, más. me agrada que te haya gustado Sí, mucho. y que vamos, que la asociación está ahí para cualquiera que quiera contactar con nosotros, que estamos dispuestos y que no me duelen prendas el vender desde aquí, desde esta tribuna que tú me ofreces, la exposición maravillosa que tenemos y las charlas que podemos dar en todos los sitios que nos llamen. A ver Vamos, si, a ver si aquí que podamos ir, que no nos manden a dar una charla a Eslovenia porque solamente nos perderíamos por el camino. ya lo que faltaba, ¿no? Ya se acabó el invento. Pues lo dicho, José, muchísimas gracias y No hay espero de qué, que Antonio. nos volvamos a ver pronto en alguna feria o en algún evento o cuando podáis abrir una O, o, exposición en algún pueblo o si de te por aquí. pasas por alguno de los homenajes que damos, serás bienvenido, como todo el que va. Estaré ¿De acuerdo? pendiente. Muy bien, pues Venga, muchísimas Antonio, gracias. un Venga, hasta saludo. luego. Adiós, hasta luego.